Y entonces esto fue algo, bueno, vimos la parte de comparadores. En este caso, pues son de 12 bits para tener pues un dato con más bits. Ahora vamos a ver el empleo del temporizador 555 como multivibrador estable. Entonces vamos a ver lo que es el timer. Entonces verlo como una señal de reloj. El 555 es un dispositivo compatible, en este caso, con las familias TTL. Con familias CMOS no es compatible, entonces ahí hay que, con familias CMOS, pues este dispositivo no es compatible. Hay que buscar el similar a, en este caso, para que sea compatible con las compuertas o dispositivos CMOS, que puede operar de varios modos. A continuación mostraremos la forma en la que debe conectarse los componentes externos para que el 555 opere como un oscilador. Entonces, en este caso lo vamos a ocupar como un oscilador. Se conecta de esta manera. Este es su circuito. En este caso tenemos el 555, este capacitor de 0.1 microfaradios. Está conectado en la patita 5, en el pin 5 en este caso, o patilla 5, debido a que ese pin no se conecta, pero lo tenemos que conectar en este caso para que no nos haga interferencia o no manipule en este caso nuestro 555. Entonces ese 0.1 microfaradios se coloca ese capacitor en este caso para eliminar el ruido eléctrico. Entonces si se acuerdan de el ruido, entonces ese 0.5 lo eliminamos. Tenemos en este caso la salida es el pin 3, el voltaje de alimentación es el pin 8, en este caso pin 4 y pin 7 está alimentado igual con VCC. El pin 7 estoy tomando lo que es un divisor de voltaje. En el pin 8 y en el pin 6, perdón, y en el pin 2, lo que estoy teniendo es la carga y descarga, en este caso, del capacitor. Esa carga y descarga del capacitor es la que me va a hacer la forma, en este caso, con ayuda del divisor de voltaje, esta señal cuadrada. Entonces, en el caso es cuando tengo el divisor de voltaje y el capacitor en este caso se está cargando, entonces tendría un alto, y cuando el divisor de voltaje está por debajo del voltaje del capacitor, el capacitor empieza a descargarse y entonces voy a tener esta señal en nivel bajo. Entonces, el intervalo de carga y descarga, en este caso del capacitor, no nos vamos a meter tan a fondo a eso, pero en este caso solamente son en microsegundos. En este caso sería la carga, cuando sube, se está cargando el capacitor, y la descarga cuando en este caso está bajando mi señal a nivel bajo. Entonces, de esa manera es como funciona nuestro oscilador. Ahora, esto va a depender en este caso de las resistencias RA, RB y C. Aquí tenemos en su caso las fórmulas, el tiempo 1 y el tiempo 2, cómo nosotros obtener estos tiempos para mantenerlo en bajo y para mantener en alto la salida. Tenemos el periodo, tenemos la frecuencia, los ciclos de trabajo. En su caso aquí nos recomiendan que RA debe de ser mayor a 1 kilo ohm. Esta resistencia debe de ser mayor o igual a 1 kilo ohm. Y en su caso RB, pues tenemos que nosotros encontrarla. Y también nos mencionan que RA más RB debe de ser menor a 6.6 megaohms. Entonces no podemos pasar esos 6.6 megaohms, sino el oscilador podrían ser dos cosas. Una, que no tenga el funcionamiento correcto, y la otra es que si ponemos una resistencia mayor, pues no vamos a tener nada a la salida. Y por último, el capacitor debe de ser mayor o igual a 500 picofaradios. Entonces,
De esa manera aquí nos dan las recomendaciones que de cada, en este caso, resistencia y en su caso el capacitor. El circuito ya lo tenemos, es este circuito, de esta manera se tiene que conectar y entonces en su caso su salida es un pulso repetitivo rectangular, que es lo que tenemos aquí, entonces siempre va a ser repetitivo, por eso siempre va a tener un periodo. El periodo va a estar compuesto por la T1 y T2, entonces se va a volver a repetir T1, T2 y luego T1, T2. Entonces, esta señal pues va a oscilar entre dos niveles lógicos, en este caso nivel alto, nivel alto, nivel bajo, 5 volts, 0 volts, nivel 1 lógico, 0 lógico. El tiempo que el oscilador dura en cada estado lógico depende de los valores de las resistencias RA, RB y el capacitor C. Entonces, de este arreglo que nosotros diseñemos o hagamos es la duración que va a durar. En este caso, la duración que vamos a tener para nuestra señal de reloj. Después, en este caso, el periodo, que es igual a T1 más T2, es el periodo completo de oscilación y su frecuencia de oscilación es el recíproco de, en este caso, del periodo. Entonces, con este periodo vamos a obtener toda, en este caso, la oscilación que se va a ir repitiendo. Entonces, en su caso, como nosotros queremos un periodo de un segundo, digamos, que cada segundo esté prendiendo nuestro LED o nos esté mandando un tren de pulsos cada segundo, en este caso, T valdría un segundo y T1 valdría 0.5 y T2 valdría 0.5 segundos. En ese caso tendríamos 0.5 apagado el LED, 0.5 prendido el LED, y así sucesivamente. Entonces, si lo vamos viendo, el LED se va prendiendo cada segundo. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. En este caso, los intervalos T1 y T2, estos intervalos T1 y T2, no pueden ser iguales a menos que RA sea 0. Entonces, en este caso, no puedo tener 50% de T1 y 50% de T2. Yo lo podría tener, en su caso, si RA sería 0. Pero si RA es 0, lo que yo estoy haciendo es al divisor de voltaje estoy introduciéndole directamente los 5 volts. Y entonces, esto no puede hacerse porque circularía una corriente excesiva a través del dispositivo. Entonces, RA, además de, RA y RB, además de hacer el divisor de voltaje, también RA está limitando la corriente para el 555. Recuerden, todo dispositivo, todo circuito integrado tiene sus corrientes y voltajes en el cual pues ellos operan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si RA es 0, pues toda la corriente, voy a tener una corriente muy grande y entonces puedo dañar el 555. En este caso es por eso que me dicen que no puedo tener T1 50% y T2 el 50%. Entonces, uno de ellos dos siempre va a ser un poco más grande. En este caso va a ser más grande, pero no va a ser mucha la diferencia. Digamos, uno puede estar en 49.3 y el otro puede estar en 50.7. Entonces, la diferencia es muy pequeña, no es tan grande también. No uno va a estar, digamos, si los queremos tener 50 y 50, uno va a estar como les digo, 50.7 y el otro va a estar en 40.3. 49.3, perdón. Entonces no va a ser la diferencia. No va a ser algo de yo tengo el 30% y en el otro voy a tener el 70%. No, eso es debido a si nosotros queremos manipular pues una señal de ese tipo
que no sé, 30% esté apagado mi LED, 70% esté prendido mi LED, eso sí lo podemos realizar, también igual dependiendo de las resistencias que nosotros coloquemos o el arreglo que hagamos. De esa manera, ahorita vamos a ver esa parte. Lo anterior, esto que no podía, que RA no puede ser en su caso 0. Entonces, esto significa que es posible producir como salida una onda cuadrada perfecta como el 50% del ciclo de trabajo. Sin embargo, es posible obtener un ciclo de trabajo muy cercano al 50%. Entonces, no podemos tener el 50%, pero sí lo podemos tener algo cercano. En este caso, ¿cómo lo vamos a realizar? Al hacer que la resistencia B sea mayor a la resistencia A, pero en este caso sea mucho más grande. Entonces, RA debe de tener un valor mucho más grande que RA. Mientras que al mismo tiempo se mantiene RA mayor a 1 kilo ohm. Entonces, en este caso, si queremos tener aproximadamente 50-50, necesitamos que RB sea mucho más grande que RA. Y en su caso, RA debe de ser mayor a 1 kilo ohm, no puede ser 1 kilo, entonces tiene que ser mucho mayor, en este caso, a 1 kilo ohm. De forma que ya podríamos tener aproximadamente que T1 sea parecido o tenga sea igual, casi igual a T2. Entonces, con eso ya tendríamos nuestro tren de pulsos, 50 apagado, 50 prendido, aproximadamente. Entonces, en este modo, el 555 no tiene estado estable. ¿Qué quiere decir? Que la salida va cambiando continuamente entre el nivel bajo y el alto continuamente. Entonces, en este caso, este 555 no lo estamos trabajando con modo estable. ¿Qué quiere decir estado estable en este caso? El estado estable es cuando ustedes o nosotros queremos, no sé, en un tiempo indeterminado queremos que sea 5 volts, en otro tiempo queremos que sea 0 volts, pero queremos que ese tiempo se mantenga hasta que nosotros hagamos el cambio. Ese es el modo, en este caso, estado estable. Entonces, es estable 5 volts, después lo cambio y sigue estando estable ahora en 0 volts. Entonces, esos son los cambios que en su caso que nos vamos nosotros, que hemos estado haciendo. Antes de, si recuerdan los ejercicios anteriores, nosotros siempre hacíamos la manipulación, en este caso por D-switch, para poder generar nosotros nuestra señal de salida. En este caso, ya lo vamos a hacer, en este caso, sin que nosotros estemos manipulando las entradas. Solamente vamos a conectar y en su caso siempre vamos a tener una señal continua, en este caso en nivel bajo y en nivel alto continuamente. Entonces ya nosotros ya no vamos a poder, ya no tenemos que realizar ninguna manipulación. El circuito, a como esté conectado, él va a obtener la señal de salida que nosotros deseamos. Entonces, en este caso, aquí tenemos la curva de funcionamiento. Sería de esta forma. Tenemos T1 y T2. Entonces, en este caso tendríamos nuestro tren de pulsos. Nuestro periodo, nuevamente, es T1 más T2. Y podemos tener aproximadamente el 50% en estado bajo y el 50% en estado alto. Estos niveles también, estos 50% T1 y T2, podemos nosotros también manipularlos para que, no sé, queramos un 20% y un 80% en alto. Puede ser que nosotros deseemos, queramos una señal de ese tipo, 30% abajo y en este caso 70% arriba. Entonces, también igual podemos hacer esa manipulación de tren de pulsos. El tiempo que estará la salida en alto y bajo dependerá de los componentes del circuito. Entonces,
T1 y T2 va a depender en su caso de las resistencias y el capacitor. Entonces va a depender de esos dispositivos. En su caso, si tuviéramos un LED a la salida, estaría encendiendo y apagándose todo el tiempo. Como ves, se genera una señal oscilante o una señal oscilatoria o en este caso una señal de reloj. El periodo de la curva es el tiempo que tarda en repetirse un estado determinado. Entonces, ese periodo es el tiempo que va a tardar en estar repitiendo o se va a estar repitiendo cada ese periodo nuestra señal de salida. Y en este caso será de la forma, el periodo es igual a T1 más T2. Entonces es una suma del tiempo que va a estar en estado bajo más el tiempo que va a estar en estado alto. T1 y T2 no tienen por qué ser el mismo tiempo. Entonces, en este caso, no necesitamos que sea el mismo tiempo. Aunque en la gráfica del ejemplo es así. Entonces, aquí les digo nuevamente, depende que nosotros queramos a la salida. Puede ser, en este caso, como en el reloj digital que vamos a diseñar, ahí sí necesitamos, en su caso, que esté el 50 y el 50. En este caso, para que pues prenda, se prenda y se apague y nosotros lo podemos, en su caso, visualizar. Pero pues puede estar nuevamente, les digo, un 70, un 30, un 20, un 80, un 40, un 60, dependiendo qué es lo que nosotros necesitamos en nuestro circuito. Entonces, en este caso, podemos calcular el tiempo 1 y el tiempo 2. Pues nada igual que antes con una fórmula. Entonces, en este caso, podemos calcular el tiempo 1, cuánto necesitamos nosotros, 0.693 RBC. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo 1 se manipula por el tiempo RB, la resistencia, perdón, RB con el capacitor. En este caso, el tiempo 1 es el tiempo en el cual se descarga el capacitor. El tiempo 2 es, en este caso, RA más RB por C. Entonces, en este caso, es el tiempo en el cual tarda en cargarse, en este caso, el capacitor. T1 es el tiempo que estará en estado, en este caso, alto la salida, encendiendo el LED, y T2 es el tiempo que estará en estado bajo la salida del LED apagado. Entonces, 1 se carga el capacitor, 2 en el otro se descarga el capacitor. En el tiempo 1 se va cargando el capacitor debido a que ahí tenemos reflejado un nivel de voltaje mucho mayor. Y en el tiempo 2, en este caso, se está descargando el capacitor debido a que ya en el divisor de voltaje tenemos un voltaje muy pequeño y entonces empieza a funcionar el capacitor para mantener un voltaje alto. Entonces, esa parte es la que funciona en su caso el capacitor y las resistencias. La frecuencia es el número de veces que se repite un periodo en cada segundo. Entonces, en este caso tenemos la frecuencia que es 1 sobre T. También igual, si ustedes podemos nosotros diseñarnos, en nuestro caso, si queremos por tiempo, por segundos, o si lo queremos por frecuencia. En este caso, la frecuencia sería cuántos periodos queremos que nosotros se repitan cada segundo. Entonces, en este caso, pues, lo podríamos hacer con frecuencia. En nuestro caso, nos interesa saber cuántas veces se repite cada segundo el encendido y el apagado. Entonces, queremos saber cuánto tiempo va a estar prendido y cuánto tiempo va a estar apagado. O en su caso, cuánto tiempo va a estar en nivel alto, cuánto tiempo va a estar en nivel bajo. Entonces, con estas ecuaciones, nosotros podemos obtener todas las resistencias y capacitores que necesitamos, dependiendo, una, del tiempo, del periodo que nosotros queremos que se repita nuestra señal. Del mismo modo, cuánto tiempo queremos que esté en nivel bajo, cuánto tiempo queremos que esté en nivel alto.
o en su caso lo podemos realizar con frecuencia. Entonces pueden pedirnos frecuencia y entonces ponemos la frecuencia, despejamos el periodo, obtenemos el periodo y con eso encontramos las resistencias y los capacitores. Entonces, en este caso, vamos a ver la función de cada pin o patilla del circuito integrado. Entonces, vamos a ver qué significan cada pin, en este caso del circuito integrado. Los pines tienen su nombre, si se dan cuenta o se han dado cuenta, todos los datos, en este caso, de los circuitos integrados, todo está en inglés. Entonces, en este caso vamos a poner la parte en inglés y la parte de traducción. Recuerden, en este caso, como son hojas de datos técnicas, no es la misma traducción de Google, porque luego obtenemos lo que es la información en inglés, lo metemos a Google y nos da un significado diferente. Entonces, en este caso, pues recuerden, no es Google te traduce respecto a una lectura o respecto a la forma de hablar, pero no respecto a las partes técnicas de la parte ingeniera, de parte de ingeniería. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado porque no lo va a traducir adecuadamente. Entonces, en este caso, los pines tienen su nombre en inglés, pero como ves en la imagen de arriba, en este caso, nosotros hemos hecho una traducción. Entonces, hice una traducción al español referente a la tipología que nosotros vamos a utilizar. Aunque siempre se nombra en inglés, entonces hay que tener cuidado en este. Entonces, en este caso tenemos las patillas del circuito integrado 555, GND, nosotros en este caso lo conocemos como tierra, punto de referencia o 0 volts en este caso. El Tiger en este caso es el disparo. Aquí tenemos lo que es la salida, output, el reset es el reinicio, entonces hay que, volvemos a reiniciar, termina el periodo, se reinicia y así sucesivamente. Tenemos VCC, que es la fuente de alimentación, el voltaje que nosotros vamos a colocar. Esta es descarga, en este caso, el pin 7, si se dan cuenta, es de descarga, es cuando se está descargando, en su caso, el capacitor. Y en este caso, el threshold es el umbral, que quiere decir esta patilla es la que está, en su caso, cargando el capacitor. Entonces es el punto de umbral en el cual se empieza a cargar el capacitor. Control de voltaje, este es en su caso, el que controla el voltaje. Entonces, en su caso, este es muy útil porque es el que va a controlar cuando se carga y se descarga, en su caso, el capacitor. Entonces, aquí tenemos sus patillas y ahora vamos a ver en su parte qué significa cada pin. Entonces, en este caso vamos a ver los pines de alimentación, disparo y salida. El pin 1, pues si recuerdan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el pin 1 es el de tierra o es GND. Es la patilla de conexión a tierra y a ella siempre se conecta el punto de referencia, el negativo de la pila o la fuente. En este caso sería 0 volts. El pin 8 es B más o VCC, que quiere decir o el positivo de la pila o la fuente. En este caso voy a conectar la parte positiva de mi pila, mi fuente, y en su caso se representa con VCC o voltaje positivo. Es el pin donde se conecta el voltaje o tensión de alimentación que va de 4.5 volts hasta 16 volts máximo. Alguna versión de estos 555 puede llegar a que lo alimentemos con 18 volts, pero es muy raro. Entonces, estos pines, en este caso estos 555, la mayoría los vamos a encontrar
alrededor de 4.5 a 16 volts de alimentación. Raros los que son de 18 volts. Pero ya tener un 555 de 18 volts, pues es, en este caso, pues no vamos a ahorrar energía. Entonces necesitamos, en su caso, para poder ahorrar energía, pues uno de 4.5 volts. En su caso, si estamos utilizando pilas. Si estamos utilizando fuentes, pues en este caso sí podríamos utilizar el de 18 volts, porque tenemos nuestra fuente que nos va a suministrar siempre el mismo voltaje. En el caso de las pilas, necesitamos que dure más ese tiempo de alimentación para que nuestro circuito pues tenga mejor funcionalidad y mucho más tiempo. En el pin 2 es el de disparo, es el de Tiger, el que habíamos utilizado. Esta pastilla hará que se active o no la señal de salida, en este caso la salida que se encuentra en el pin 3. Entonces, el disparo, el Tiger, es el que va a decir cuando mande a la señal de salida un 0 o mande un 1. Entonces, en este caso, si el Tiger se dispara para mandar un voltaje alto y se vuelve a disparar cuando manda un voltaje bajo. Entonces, ese es el que va a hacer el cambio de nivel alto a nivel bajo. El pin 3 es la salida. Como aquí nos habían mencionado, el pin 3 es la salida. Lo que obtendremos a la salida dependerá de cómo conectemos el circuito integrado 555. Entonces, estos son los pines de alimentación. Pin 1 y pin 8 son de alimentación. Pin 2 es el de disparo y el pin 3 son, en este caso, la salida. Enseguida, estos 4 patillas que vamos a ver o pines son las más importantes para entender los circuitos, en este caso para entender el circuito 555. El pin 4 es el de reset, reinicio. Si por algún motivo esta pastilla no se utiliza, hay que conectarla a VCC. Entonces, si nosotros no queremos reiniciar, en su caso, el 555 en un determinado tiempo, pues lo que tenemos que hacer es conectarlo a VCC para evitar que se reinicie el 555. Entonces, el pin 4 funciona. Si nosotros queremos reiniciar el 555, tenemos que hacer un switcheo, en este caso en el pin 4. Pero si nosotros no queremos resetear el 555, el pin 4 lo tenemos que mandar, en su caso, a VCC. Entonces, de esta manera es el funcionamiento del pin 4. El pin 5 es el control de voltaje. El voltaje aplicado a la patilla 5 puede variar entre un 45% y un 90% de voltaje de la fuente. Entonces, ese pin 5 es el de control de voltaje y puede variar del 45% al 90% del voltaje de la fuente. En su caso, si es un volt, digámoslo, para que se vea clara el ejemplo, si es un volt, tendríamos 0.9 volts si está al 90%, y si está al 45%, tendríamos 4.5 volts. Entonces, en este caso, pues tendríamos una alimentación superior para poder alimentar el 555 o hacer ese control de voltaje que nosotros queremos. Entonces, está alrededor del 45% y del 90% en este caso de la fuente. Recuerden, el 555, su alimentación mínima es de 4.5 volts. Si este pin no se utiliza, el pin de control, si el pin no se utiliza, que ocurre en la mayoría de los casos, en este caso el pin de control nosotros casi no lo ocupamos en la mayoría de los casos, se recomienda ponerle un condensador o en este caso un capacitor de puntos de 0.1 microfaradios o 10 nanofaradios para evitar las interferencias. Es lo que yo les había mencionado. Si no conectamos esa patilla, que en este caso es la patilla 5, pues hay que colocar un capacitor para que pues no nos genere interferencia o ruido eléctrico en su caso. Y en este caso, el pin 6 o la patilla 6
es el pin del umbral. En este caso es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida pin 3 a nivel bajo. Entonces, este patilla 6 lo que hace es una comparación de voltaje internamente en el cual pues manda en pone a la salida el nivel bajo. Entonces, tenemos en este caso el pin 6 que nos lo manda a nivel bajo y el otro, el de disparo, nos los va a mandar a nivel alto, pero cada vez que se dispare va a haber cambio en este caso de nivel alto a nivel bajo. La patilla 7, que es la de descarga, utilizado para descargar con efectividad el capacitor. Entonces, en este caso, el pin 7 o patilla 7, perdón, es el que va a ser, es el pin que se va a encargar que se descargue el capacitor externo, utilizado para el temporizador, para su funcionamiento. Entonces, en este caso, el pin 6 es el umbral, es el que va a indicar cuándo la salida va a estar en nivel bajo. En la patilla 7 va a ser la de descarga, es la que se va a encargar de hacer la descarga del capacitor externo. Y en su caso, el pin 5 no se conecta, pero lo debemos de conectar a un capacitor para eliminar esas interferencias. El pin 4 es el de reset. Como no vamos a resetear nosotros o no vamos a manipular nosotros el 555, entonces lo vamos a conectar a VCC. El pin 2, que es el de disparo, pues en este caso es el que va a activar o desactivar en este caso la señal de salida, y los de alimentación pin 1 y pin 8, y el pin 7 en este caso es la salida de nuestro 555. De esta manera es como va a estar estructurada o está estructurado el 555. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que vean ustedes cómo van a diseñar en su caso los timers. Pues me piden que diseñe un circuito temporizador que prenda un LED cada 2 segundos. Entonces, en este caso, solución. Necesito que el LED prenda cada 2 segundos. No me indican, en su caso, cuánto tiempo debe de estar prendido y cuánto tiempo debe de estar apagado. Entonces, pues en su caso yo voy a poner 50-50 aproximadamente, 50 un segundo que va a estar apagado, un segundo que va a estar prendido, y entonces cada 2 segundos va a estar repitiéndose el apagado y el encendido del LED. En este caso proponemos, siempre vamos a tener que proponer el capacitor y la resistencia RA con valores comerciales. Recuerden, RA debe de ser mayor o igual a 1 kilo ohm. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y el capacitor, perdón, debe de ser mayor a, si no recuerdo mal, son 500 picofaradios. Entonces, hay que estar en esos rangos. Entonces, el capacitor lo pongo de 10 microfaradios y la resistencia RA la pongo a 2 kilo ohms. Entonces, esos son los datos que yo voy a tener. Mi capacitor de 10 microfaradios y RA igual a 2 kilo ohms. Y esos los proponemos. Entonces, ustedes pueden proponer otro capacitor y pueden proponer otra resistencia. Pero recuerden, debemos de estar en los rangos permitidos de valores de las resistencias y el capacitor. Después, en este caso tenemos que el periodo es igual a T1 más T2, que es igual a 2 segundos, porque nos piden que tiene que prender en este caso el LED cada 2 segundos. Entonces se va a repetir este periodo cada 2 segundos. Sustituimos los valores de nuestros capacitores y nuestra resistencia RA en T1 y T2. Entonces, los datos que nosotros propusimos o propuse en su caso,
los tengo que sustituir tanto en la ecuación T1 y T2. Entonces, T1 es igual a 0.693 por la resistencia RB por el capacitor. Sustituyo en este caso el capacitor, que son 10 microfaradios, hago las operaciones y yo tengo que T1 es igual a 6.93 microfaradios por RB. T2 ahora es igual a 0.693 por RA más RB multiplicado por C. De esta manera, aquí voy a sustituir a la resistencia A y al capacitor. Realizo las operaciones y obtengo que tendría 13.86 mili por 10 a la menos 3 más 6.93 micros por 10 a la menos 6 por RB. En su caso ya tengo el tiempo 1 y ya tengo el tiempo 2. Tanto el tiempo 1 y el tiempo 2 están en términos de RB. Entonces, para eso voy a ocupar mi ecuación del periodo. En su caso, tendría los 2 segundos, que es igual al tiempo 1 más el tiempo 2. De aquí voy a despejar, en su caso, bueno, realizo lo que son las operaciones. Entonces, realizo las operaciones correspondientes. 2 segundos es igual a 13.86, que es este término que tengo aquí, más 2 veces 6.93 micros por RB. Resuelvo y obtengo que 2 segundos es igual a 13.86 milis más 13.86 micros por RB. Y por último, pues en su caso, hay que despejar a esta resistencia para poderla encontrar. Entonces, despejamos la resistencia RB para encontrar su valor. Entonces, aquí encontramos en su caso esta resistencia RB, pues despejándolo de la ecuación anterior. Entonces, al despejarla, obtenemos que RB es igual a 143.3 kiloohms. Y con esto, yo ya encontré la resistencia faltante que me hacía para generar yo mi circuito. En este caso, pues vamos a deducir la frecuencia. La frecuencia es 1 entre el periodo. Mi periodo es de 2 segundos y entonces mi frecuencia va a estar repitiéndose, en este caso cada 0.5. La frecuencia está en hertz, no está en segundos. Entonces aquí tengo un error, lo voy a cambiar. Entonces cada 0.5 hertz sería la frecuencia. Por lo tanto, el circuito temporizador 555 contiene los siguientes componentes para encender y apagar el LED cada 2 segundos. En su caso, el capacitor es de 10 microfaradios, la resistencia es de 2 kiloohms RA y RB es de 143.3 kiloohms. Entonces, ya teniendo estos datos, nosotros lo llevamos a lo que es a la simulación. Y entonces, en su caso, voy a quitar mi presentación para poderles presentar la simulación y la forma en la cual, pues, se está conectando. Nomás déjenme ver. Quito la presentación. Muy bien, pongo lo que es la simulación. Entonces hago un zoom.
Entonces, a ver, ¿qué tengo aquí? Tengo el 555, mi oscilador. Está conectado de la forma, en este caso, está aquí, no, aquí. De la forma del diagrama que vimos. R, en este caso, el pin 8 y el pin 4 están conectados a VCC. En este caso, el pin 8 es de alimentación, el pin 4 es el de para resetear nuestro oscilador, pero como no queremos que se esté reseteando, pues lo conectamos a VCC. Tenemos la patilla 5, que esta no se ocupa, no la vamos a ocupar. En su caso es el de control de voltaje. Entonces ponemos un capacitor y lo ponemos a tierra para que pues no tengamos nosotros interferencia. El pin 2 y el pin 6, el pin 6 está conectado con el pin 2, ya que esos son los de control, si se daban cuenta. Uno es el de carga y el otro es el de descarga. Entonces, carga el capacitor y descarga el capacitor y con eso pues manda la señal de salida. El pin 7 es el divisor de voltaje. En este caso también igual es un pin de control. Y el pin 3 es el pin de salida. Entonces, conecto RA y RB, nuestro divisor de voltaje. RA son 2 kilos, como ya lo habíamos nosotros propuesto. Encontramos RB que era 143.3 kilos y en su caso el capacitor es de 10 microfaradios. Tenemos nuestro LED para visualizar, en este caso cuando se prende y se apaga el LED con su correspondiente resistencia de 220 ohms. Puse aquí un multímetro para que veamos nosotros el voltaje en este caso y puse un osciloscopio. Entonces el osciloscopio solamente la salida la conecto, la entrada del osciloscopio lo conecto a la salida, en este caso del pin 3. Entonces de esta manera yo ya tengo mi oscilador. Entonces puse este D-switch para que vean que ahorita mi oscilador está desactivado y como está desactivado, pues en su caso, pues va a dejar prendido el LED. En este caso, por internamente, cómo está compuesto el 555. Cuando yo activo en este caso mi nivel o mi divisor de voltaje con todos mis demás componentes, empiezo a generar yo lo que es mi señal de salida. En este caso, mi señal de reloj. Entonces, así a vista se ve que tengo 50% en estado bajo y 50% en estado alto. Y aquí se ve mi LED como prende y se apaga. Entonces, si vemos cuánto tiempo tarda en prender y apagar nuevamente, son 2 segundos. Entonces, en este caso esperemos que vuelva a prender. 101, 102, 100, entonces ahí se apaga. Entonces, 100, en este caso, pues está prendiendo cada 2 segundos. En el caso de aquí, la manipulación del generador de señales, aquí podemos activar hasta 4 canales. Entonces, en este caso, pues es no puedo hacer un zoom. No puedo, creo, hacer un zoom. Ok, aquí tengo sus 4 señales. En este caso, la perilla que tengo aquí, este es el canal A, canal B, canal C y canal D. El canal C, B y D los tengo desconectados, los tengo en off, en apagado. Entonces, por eso no me aparecen las señales. Pero yo las puedo activar. Entonces, ahí estoy activando la señal C, aquí a la señal B y aquí la señal D. Entonces, tengo ya mis 3 señales. En su caso, las desactivo. Ya desactivé la señal A, pero es la que yo estoy manipulando. Entonces, desactivo la señal B, C y D. Ahora, esta cuadrícula que ustedes ven o que
bueno, medio se alcanza a ver, esa cuadrícula podemos manipular, en este caso, el ancho o cuánto queremos que valga cada cuadrito. Entonces, ahorita, con esta perilla, puedo manipular nosotros el tiempo, bueno, no, en este caso, el voltaje que nosotros queremos ver por cada cuadrito. En este caso, yo tengo un volt y entonces cada cuadrito vertical vale un volt. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Tengo 5 volts. Recuerden, mi fuente en este caso vale 5 volts. Entonces, por eso tengo 5 cuadritos. Pero puedo manipular que cada cuadrito valga 2 volts. Entonces, mi amplitud disminuye y entonces tengo 2 cuadritos y medio. Puedo hacer que valga 0.5 volts y entonces tengo mi señal mucho más grande. Entonces, en este caso, 0.5 volts tendría, cada 2 cuadritos es 1 volt, tendría 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Y también puedo mover, en este caso puedo bajar la señal o puedo subirla, en este caso con la perilla que tengo aquí. Entonces con esta perilla bajo y subo mi señal. En este caso, la perilla que voy a manipular aquí sale esa línea horizontal, ¿cómo se llama? De color blanco, no sé si se alcance a ver, medio se alcanza a distinguir, yo creo. Entonces, con eso yo puedo mover a qué nivel quiero yo mi referencia. Mi referencia puede ser 0 volts o puede ser la mitad de la señal. En su caso, como es un voltaje de corriente directa, debe de estar a 0 volts. Y con esta perilla puedo manipular mi línea verticalmente. Ok, entonces en este caso, okay, no sé, no puedo manipularlo, que es la perilla horizontalmente. Ok, muy bien, con esto pueden mover lo que es su señal tanto horizontalmente. Y con esta perilla que tengo aquí abajo, puedo manipular cómo quiero ver ese tren de pulsos. Entonces, en este caso estoy ocupando 0.5 segundos, que son los cuadritos que están, en este caso, horizontalmente. Entonces, se dan cuenta, voy a manipular. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces, de nivel bajo a otra vez nivel bajo, nivel alto y luego nivel bajo, que es mi periodo, si recuerdan, es 50 y 50 aproximadamente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces, 4 cuadritos por 0.5 segundos, yo tengo los 2 segundos. En este caso tengo un segundo en nivel alto y tengo un segundo en nivel bajo, que compone los 2 segundos que yo quiero que prenda y apague nuestro LED. Entonces, un segundo va a estar apagado, un segundo va a estar prendido el LED. Y con esto puedo manipular, pues, cómo quiero yo ver mi señal. Entonces, si lo pongo a puntos a 12.5 milisegundos, entonces yo veo solamente una parte de señal. Si yo lo pongo, en su caso, a 0.3 milisegundos, entonces en su caso puedo ver un poco más de señal y así sucesivamente. Aquí veo más señal, cada cuadrito de aquí vale 0.25. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 0.25 segundos está compuesto el periodo por 2 segundos. Entonces de esa manera pueden manipular lo que es el osciloscopio. Aquí tengo mi LED y aquí tengo en este caso, mi multímetro, que es cuando está prendido son 5 volts, cuando está apagado es 0 volts. Y entonces, de esta manera,
pues ustedes pueden manipular cualquier, es que no sé dónde ponerlo, aquí lo voy a poner, cualquier, poner a cual, del periodo en cualquier tiempo que ustedes quieren que oscile. En el caso de el reloj digital, tienen que diseñarlo para que esté medio segundo apagado y medio segundo prendido, en este caso el LED, o la señal esté medio segundo en estado bajo, medio segundo en estado alto y que se repite periódicamente. En este caso, pues cada segundo. De esta manera, pues tenemos el oscilador. Ahora, ¿cómo podemos manipular nosotros para que sea más rápido el encendido o más lento el encendido del LED? Lo tenemos que hacer con operaciones, recuerden, todo se hace con operaciones, pero lo que nos funciona la simulación es que podemos visualizar cuando sea el encendido más rápido y el apagado más rápido o más lento en su caso. Pero, pues, en este caso vamos a manipular las resistencias. Vamos a ver que el LED va a prender más rápido o va a encender más lento en su caso, pero no vamos a saber cuál es ese tiempo. Entonces, hay que ir, en este caso, a las ecuaciones para saber cuál es ese tiempo en el cual yo estoy apagando y prendiendo el LED. Entonces, voy a manipular mi resistencia RB. RA la voy a mantener en 2 kilos, mi capacitor va a ser 10 microfaradios, y entonces lo que voy a manipular es esta resistencia. Entonces, ¿qué pasa en su caso si ahora lo pongo, no sé, a 200 kilos? Entonces, si yo pongo 200 kilos, hecho a andar, ven cómo tarda el LED en prender y apagar. Bueno, en su caso, perdón, está prendiendo y apagando muy rápido, no lo vemos. Vemos el indicador en este caso, por, por el pin que está aquí, que está prendiendo y apagando. Entonces, es muy rápido su apagado y encendido, y entonces el LED no lo distingue, o la simulación del LED no lo distingue, que está apagado y está prendido, entonces se mantiene prendido, y en su caso también nosotros no distinguimos a frecuencias muy altas o tiempos muy pequeños del periodo, nuestra visión no distingue cuando está apagado y está prendido. Entonces siempre lo vemos siempre, en su caso, prendido. Podemos manipular aquí nuestra señal. Y entonces, si se dan cuenta, con esos valores de resistencias, yo tengo un tiempo de apagado muy corto y un tiempo de encendido muy grande. Entonces, por eso no distinguimos en su caso que se apaga y se prende. Entonces, el apagado es muy pequeño ese tiempo, entonces no distinguimos que se apague el LED, pero sí en su caso está apagando. Lo vemos aquí en el multímetro. Entonces, a ver, voy a hacer un zoom. Aquí está el multímetro, está en 0 muy rápido, 5 sí se mantiene, pero 0 se quita automáticamente muy rápido. Ahora, voy a realizarlo con una resistencia ahora más pequeña. Entonces tenía 200 kilos, si aumento esa resistencia, el encendido y el apagado del LED, en su caso, es muy rápido. Entonces, ahora le voy a poner, no sé, 7 kilos. Y con 7 kilos vamos a ver el funcionamiento. Ok, tengo el mismo tiempo. Déjenme ver qué pasa. Se supone que debe de disminuir.
Déjenme bajo a... La voy a poner igual, 2 kilos. Sigue siendo rápido el apagado y el encendido. Si le pongo 100 kilos. Del mismo modo. Ahora voy a poner resistencias de 220. A ver, regreso a la de... Si no, ya se trabó mi simulación. Regreso a mi resistencia, que eran 143.3 kilos. Se supone que debe de prender y apagar. Sí. Entonces, no, sí está funcionando bien la simulación. Vamos a ponerle 20.3 kilos. $12 kilos. Prende muy rápido, se apaga muy rápido. Entonces, si le ponemos... Vamos a ponerle 300 kilos, lo doble que casi lo doble de 143, bueno, más. Está apagado, prende, entonces tarda más tiempo. Entonces, entre más grande mi resistencia, también que no sobrepase, recuerden, RA y RB deben de estar, deben de ser menor a... Ahorita les digo que debe de ser menor a... Quizá. RA más RB debe de ser menor o igual a 6.6 ohms. Entonces, en su caso tenía 2 kilos más, ahorita tengo 302 kilo ohms. Esto está por debajo de 6.6 mega ohms. Entonces, también hay que checar esa parte y el capacitor también depende del capacitancia que nosotros tengamos. Entonces, de esa manera pueden manipular ustedes su circuito. Recuerden, sí podemos jugar con ellos, pero lo que tenemos que hacer es las operaciones y encontrar los valores de las resistencias. Entonces, por ahorita, pues solamente les mostré cambiando la resistencia RB, manipulándola para que ustedes vean cuando el encendido es muy rápido y cuando el encendido es muy lento. Entonces, ahorita es muy lento el encendido. Vamos a ver qué pasa con 400 kilos. Con 500 kilos, vamos a ver el resultado. Entonces, si se dan cuenta, tarda más tiempo. El tiempo del periodo es, si teníamos de 2 segundos, pues ahora es mayor a 2 segundos. Es cuando aumentamos la resistencia. Ahora, si disminuimos esa resistencia, en su caso a 50 kilos,
debemos estar por debajo de 2 segundos. Entonces el LED debe de prender mucho más rápido. Entonces el tiempo está por debajo de 2 segundos. ¿Qué tiempo es el que estoy ocupando? Pues hay que meter estas resistencias y este capacitor para encontrar ese tiempo o ese periodo. Entonces, de esta manera ustedes pueden manipular lo que es el temporizador. De todos modos, esta parte ya de presentación ya la voy a subir, voy a ir subiendo las presentaciones, van a ser varias repetitivas, bueno, voy a ir subiendo poco a poco para que ustedes ya tengan igual la presentación. Entonces, de esta manera, pues ustedes pueden manipular el 555. ¿Alguna duda respecto al temporizador 555? Ok, muy bien. Si no hay dudas, recuerden, tienen que generar su circuito de esta manera y tienen que, en su proyecto, tienen que poner el diseño, cómo realizaron ese diseño. Entonces, algo parecido al ejercicio que yo realicé. También igual de una vez les menciono, me han mandado, bueno, prácticas y proyectos. Prácticas y proyectos deben de estar diseñados como si ustedes lo estuvieran diseñando físicamente. ¿Qué quiere decir? Debo de tener mis fuentes, mis capacitores, mis resistencias, mis D-switch y todo eso, como yo he estado haciendo o generando los ejercicios. Sí es válido poner, en este caso, señales de entradas lógicas. Sí es válido porque pueden manipular el 0 y el 1 fácilmente, pero no me pueden entregar las prácticas con esas señales lógicas. Me tienen que entregar con su D-switch o su switch con su resistencia y conectarla al pin. Y la otra, deben de conectar, yo sé que en las simulaciones me permite no conectar resistencias para limitar la corriente. Deben de conectar esas resistencias. Entonces, en este caso, la idea de las prácticas, que en su caso no tenemos laboratorio, con la simulación podemos hacer una simulación de conexión física. En este caso, si se dan cuenta, aquí yo tengo la conexión física. Entonces, los ejercicios, voy a abrir un ejercicio. Voy a abrir el último que hicimos. Porque me están entregando, en su caso, sus prácticas y no me las están entregando como si ustedes lo estuvieran haciendo el circuito físicamente. Entonces, en este caso, va la explicación. Si se dan cuenta, yo aquí tengo mis D-switches y muchos de ustedes, para ahorrarse esta conexión de D-switches y estas resistencias, me están poniendo pines lógicos o en su caso, señales lógicas. Entonces solamente ponen el 0 y el 1 y no es necesario poner resistencias. Entonces necesito que hagan su conexión de entradas de este tipo. Del mismo modo, aquí muchos no tienen resistencias respecto a el display y sus componentes, sus circuitos integrados. Deben de poner estas resistencias. Pueden poner estos paquetes de resistencias, pero deben de poner sus resistencias. Y en su caso, las compuertas también deben de tener sus D-switches. En este caso, lo que estoy utilizando es referencias.
pero deben de tener sus D-switch, cada entrada, sus switch con su resistencia correspondiente. Las señales lógicas, esas no las voy a querer. Entonces, si ustedes me entregan circuitos de sus prácticas o del proyecto con sus señales lógicas, voy a bajar puntos. Entonces, tienen que hacer una conexión en sus prácticas o en sus simulaciones como si lo estuvieran, en este caso, conectando físicamente. Entonces, sí pueden utilizar sus señales lógicas, pero cuando, en su caso, para que sea rápida la práctica y vean su funcionamiento. Ya que su circuito esté funcionando correctamente, entonces tienen que alambrar sus D-switch con sus resistencias y tienen que colocar todas las resistencias en donde debe de llevar. Entonces, eso les menciono porque he estado revisando algunas prácticas y pues en algunas me encontré que no ponían los D-switch ni sus resistencias y pues fácil y sencillamente me ponían solamente las señales lógicas. Ahora, se pueden ayudar con el texto también para indicarme quién es el bit más significativo, quién es la entrada más significativa y quién es la entrada menos significativa. Y quién es el enable, quién es el de encendido, quién es el de apagado. Porque si yo abro su circuito, entonces no voy a saber quién es el bit más significativo y entonces yo tendría que investigar quién es el bit más significativo en su circuito. Entonces, con etiquetas, por favor, pónganle, este es el bit más significativo, el bit menos significativo, es el enable, el de encendido o activación del chip, pueden ponerle, para que yo pueda activar y desactivar el chip. Entonces, de esa manera lo pueden colocar. O en su caso, si no quieren que yo active y desactive el chip, pues activen permanentemente el chip, en este caso, para que yo solamente manipule lo que son las entradas, ya no manipule más el circuito. Entonces solamente voy a poder manipular entradas para ver el funcionamiento de su circuito y si es que se tiene a la salida lo que yo solicito. Entonces, de esta manera que yo he estado haciendo las prácticas, los ejercicios, perdón, tienen que hacer ustedes sus prácticas. Entonces, les menciono porque, pues, sí pueden utilizar los pines lógicos, pero ya en entrega de práctica o entrega de proyecto, no. Debe de estar alambrado como si lo estuvieran haciendo físicamente. Esa era nada más, era una anotación que quería hacer o comentario. Entonces, ¿dudas, preguntas? Ok, ya no me dio tiempo de ver lo que es el contador. Vamos a ver parte de teoría y mañana vamos a ver la parte de las simulaciones. Entonces, tengo 4 minutos. Veo parte algo de teoría del contador. Entonces, con esto pueden manipular ustedes el temporizador 555. Les mando el archivo del 555, la simulación, para que ustedes la tengan. Vamos a ver el circuito integrado, el 74193, que es un contador. Entonces, en este caso, voy a mostrar el diagrama y las descripciones de entradas y salidas del contador que describe, en este caso, el 74193 es un contador ascendente y descendente. Entonces empieza a contar del 0 hasta el 15 y del 15 va disminuyendo al 0. Entonces, dependiendo de cómo nosotros los pongamos. En binario sería del 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. O descendente desde el 1, 1, 1, 1 hasta llegar al 0, 0, 0, 0. Entonces, también igual puede funcionar como conteo síncrono, asíncrono y reiniciación maestra síncrona. Entonces, en este caso, el contador podemos nosotros reiniciarlo. Este es el chip 74193. Es un
módulo 16, en este caso mod o módulo 16, módulo 9, módulo 10, módulo 11, nos indica hasta dónde va a contar. Entonces, en este caso, módulo 16 va a contar en decimal del 0 hasta el 15. Si tenemos el módulo, podemos este chip o este contador solamente que cuente hasta el 9, tendríamos módulo 10 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos los pines de entrada. En este caso, estos son pines de entrada, pines de salida, pines de reloj y en su caso, pines de control. Entonces, el CPU, que es este de aquí, y CPD, son entradas de reloj. En este caso, CPU serían conteo ascendente. Entonces va a contar del 0 al 15. CPD es entrada de reloj y va a contar en este caso ascendentemente del 15 al 0. Entonces, si nosotros ponemos la entrada de reloj en CPU, CPD debe estar activado en alto. Y si es al revés, si nosotros conectamos nuestra entrada de reloj en CPD, CPU debe de estar en alto. Entonces, donde nosotros coloquemos nuestra señal de reloj, la otra entrada de señal de reloj debe de estar en alto. El pin MR es la entrada de restablecimiento maestro asíncrono. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si MR está en alto, nosotros vamos a poder establecer o reiniciar, en este caso, nuestro contador en algún conteo. Pero si está en nivel bajo, nosotros lo que vamos a hacer es que MR lo desactivamos. Entonces, en este caso, para el conteo, pues lo vamos a desactivar. PL negada es la entrada de carga en paralelo asíncrona activada en bajo. Entonces, en este caso, si PL está activada en bajo, va a continuar con el conteo. Cuando PL le mandemos un alto, lo que va a hacer es, va a reiniciar el conteo en donde nosotros queremos. En este caso, en donde vamos a querer nosotros va a depender de nuestras entradas P0 hasta P3. Entonces, esto lo vamos a ver ya en el circuito. Q0 a Q3 es la salida de flip-flop. TCD negada y TCU negada son salidas de conteo descendente y salidas de conteo ascendente. ¿Qué quiere decir? Que cuando termine de contar descendentemente, ¿qué quiere decir? Estamos en el 15. Llegamos al 0. A esta salida va a mandar una activación en bajo y va a decir que se está reiniciando el conteo o terminó de realizar ese conteo. Entonces, y si es ascendente de 0 al 15, cuando llegue al 15, en este caso, aquí va a haber una señal activada en bajo y entonces va a mandar un pulso que va a volver a contar. Entonces, estas son las señales de salida de conteo. Esta es la tabla de verdad. Entonces, en este caso, si MR está activada, en este caso se está activada el restablecimiento, pues en este caso, pues sería un restablecimiento asíncrono. Entonces, de esta manera, asíncrono, nosotros lo vamos a reiniciar cada que nosotros queramos el contador. Si está a nivel bajo, podemos tener restablecimiento asíncrono, podemos tener sin cambio, de estar contando y contando, no sin cambio, o en su caso, conteo ascendente y conteo descendente. Entonces, aquí dice nivel alto, nivel bajo, no importa, y en este caso TPP es el pulso en el cual pues es la entrada de reloj que va a manipular en este caso nuestra señal. Mañana vemos estas entradas. Entonces, por ahorita nos quedamos con esto y mañana terminamos de ver lo que es el contador. Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos vemos en la siguiente clase.